En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el que nos brinda paz y el que también nos alerta a seguir firmes. Amén. Esta mañana voy a predicar más que todo en español, pero al final voy a dar un resumen en inglés para aquellos de ustedes que se sienten mejor en el inglés. Bien, quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros sabemos de algo que va a pasar y que es malo, ¿qué hacemos? ¿Acaso no vamos y les advertimos a la gente? Por ejemplo, si vamos caminando y descuidadamente no vimos en la calle un pozo que hicieron hace poquito y fuimos por descuidados y nos caímos, ¿ve? Yo tengo una marca de eso en mi ceja izquierda, de lo que me pasó cuando niño, exactamente así. Pues claro que uno va y le dice a los demás en casa, cuidado porque han hecho un hoyo allí en la acera, sobre el pavimento, sobre la calle. Tengan cuidado. Si sabemos nosotros que nuestros, por ejemplo, como padres, que nuestros hijos están en peligro, ¿acaso no somos nosotros tan conocedores de lo que podría sucederles si les pasa exactamente algún daño? ¿No seríamos nosotros quienes daríamos la señal de alerta? ¿Cierto? En el pasaje de esta mañana, Marcos capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo nos advierte. Él prende la alarma porque quiere darnos una advertencia clara. Él quiere que nosotros tomemos en cuenta lo que va a decir para que no seamos, como ahorita vamos a meditar, él dice una cosa, para que no seamos engañados. Entonces, él lo que hace es dar a sus discípulos y a nosotros, sus seguidores, un vistazo a lo que va a pasar en el futuro. Y déjenme decirles que ya no hay que añorar diciendo, oh, the old good days, los buenos días del pasado, sino que se avecinan días peores. Esto que acaba de suceder en París hace 2 días no es más que otra advertencia de lo que iba a pasar. Y lo que va a seguir aconteciendo son palabras del Señor Jesucristo. Las cosas, hermanos y hermanas, en el futuro no se van a poner mejor, sino que van a empeorar. Y debemos darle gracias a Jesucristo que nos está advirtiendo claramente. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa de nosotros. Él nos ama. ¿De qué nos advierte el Señor en este pasaje? Nos advierte del engaño, de las cosas falsas, de las cosas que no son verdaderas, de las cosas que son temporales, de las cosas que son mentiras. De eso nos está advirtiendo el Señor. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y ya está pasando. El engaño que se da en el nombre de Dios. Quizás si queremos abarcar
y ser más genéricos, más generales, en el nombre de la religión. Pero más específicamente aquí, en el nombre de Cristo. Hay engaños hoy. Y ustedes no se deben de dejar engatusar, dejar engañar, porque hay gente hoy en el sector llamado así cristiano que no tiene nada que ver con Jesucristo y su evangelio. Tiene que ver más con las personas, con el ego, con el deseo de enriquecerse, el deseo de engañar. ¿Para qué? En la confusión, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hace poco vi en la televisión cómo unos falsificadores de billetes de $100 tenían mucho éxito y habían logrado ellos burlar a la justicia y habían engañado a mucha gente, a muchos negocios, y habían hecho unos estragos en la economía de California y de otros estados a donde exportaban sus billetes falsos, billetes de $100. Y este programa mostró cómo la gente de la policía empezó poco a poco a seguirles las pistas, seguir cómo ellos iban a comprar la pintura especial, el papel especial con la que hacían los billetes falsos. Y esa investigación, hermanos y hermanas, les llevó a la policía años para atrapar finalmente a los malhechores. Años. Y estuvo en más de una ocasión a punto de perderse el valor de la investigación. Pero finalmente lograron componer las cosas y dieron con los malhechores, que no era uno solo, sino había ya toda una familia involucrada. ¿Engaños? Claro que había engaños, billetes de $100 circulando por todos los negocios de California y otros estados, y la gente ni se daba cuenta hasta que iban a los bancos y allí se daban cuenta, señor, este billete es falso. Y perdían tanto el banco como los clientes, mientras que los otros se estaban enriqueciendo. Engaño. Hermanos y hermanas, hay muchos tipos de engaños. El Señor aquí en este pasaje de Marcos 13 es muy claro cuando Él nos dice en el verso 5, dice, cuídense de que nadie nos engañe. Hermanos y hermanas, estén alertas, abran los ojos, manténganse al alba, manténganse despiertos, porque así es la manera en cómo ustedes se cuidan para que nadie venga y los engañe. Hay muchos tipos de engaños, hay mentiras, hay falsificaciones como los de los billetes que les acabo de decir. Hay direcciones a veces que nos dan direcciones falsas de negocios, números equivocados, con toda la intención, con todo el propósito de engañar a la gente. Hay muchos tipos de engaño y el Señor Jesucristo a sus ovejas, a sus seguidores, nos advierte de esto. Hermanos, eso es fácil también de decir, tantos engaños que hay, vamos a decir, fuera del ámbito cristiano, fuera del cristianismo. Pero ¿qué decir? Cuando echamos una mirada al ámbito cristiano, ¿será acaso que habrá engaños entre nosotros? En el nombre de Jesucristo, ¿será que nadie haya engañado?
Yo creo que no se necesita ser muy listo para decir, en realidad sí hay engaños que se efectúan en el nombre del Señor Jesús. Hay grupos pseudo cristianos, pseudo quiere decir falsos, cristianos que hacen sentir a la gente bien, hacen sentir a la congregación súper. Los hacen saltar, los hacen gritar, los hacen con una música estruendosa, hacerlos hasta bailar. Los hacen sentir bien. Pero no hay evangelio. Y por consecuencia no hay salvación. No hay salvación cuando no se predica. Yo una vez estuve visitando un país en América del Sur. Y me dijeron, yo estaba un domingo por esa ciudad, y me dijeron, vaya a tal iglesia, ahí se pone muy bien, es muy magnífico. Bueno, fui a la iglesia. No era iglesia evangélica luterana, era una iglesia, creo que pentecostal. Excelente música, muy repetitiva toda ella, y una y otra vez cantaban lo mismo. Y entonces paraban y daban un testimonio, y luego volvía otra vez la música. La música, muy bonita música, muy bonito canto, muy repetitivo, muy contagioso. La gente levantaba las manos y gritaba aleluya y cosas así. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, en primer lugar veía los cantos, no había mucho mensaje de Cristo. A veces ni la palabra de Jesús o Cristo aparecía. Esos cantos los pueden cantar grupos que no son cristianos, fácilmente. Y lo peor de todo eso, hermanos, hermanas, es que no hubo evangelio. No hubo evangelio. No hubo manera de decir, usted puede ser salvo gracias a los méritos que ganó Jesucristo. Él es el único Salvador. No había evangelio, no había salvación allí, no había apelación, no había proclamación de Jesucristo, del amor de Dios. La salvación efectuada por Cristo, sin necesidad de obras. Eso es lo que carecía el mensaje del Evangelio. El Señor aquí nos advierte, eso es echando un vistazo al ámbito cristiano, el Señor nos advierte aquí una cosa. Dice que mucha gente vendrá. No solamente unos pocos son los que se visten de ovejas, pero que son lobos. Vendrán muchos. ¿Tendrán éxito? Preguntamos. ¿Tendrán esos engañadores éxito? Parece que sí. La pregunta es, ¿entre quiénes tienen éxito? ¿Quién es la gente que cae en sus engaños? ¿Quiénes serán engañados? La respuesta está aquí también. Dice el Señor Jesucristo en el verso 13, el que resista hasta el fin se salvará. ¿Quiénes serán engañados entonces? Los que no resistan. Esos sí serán engañados. Los que no permanecen en el Evangelio, en Jesucristo. Acabamos de cantar un hermoso himno. El 131.
Si ustedes van por esas palabras de las estrofas, está diciendo que hay que resistir. Los que resisten a las tentaciones son los que se salvarán. Los que resistan a los engaños son los que se salvarán. Resistir es la clave. ¿Y qué manera mejor de resistir que más que estando en Jesucristo y en el Evangelio que Él nos ha dado? En donde la salvación, hermanos, otra vez déjenme repetirlo, se debe solamente al amor de Dios manifestado en Cristo, el Señor que fue a la cruz y Él pagó allí por todos nuestros delitos, todas nuestras deficiencias, todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados. Los pagó con su sangre preciosa y dio su vida. Resistir es la clave para la salvación ahora. Y Dios, fíjense ustedes, Dios mismo nos provee, nos equipa, nos da las herramientas necesarias para resistir. ¿Cuáles son ellas? Estar en la palabra, estar en la Sagrada Escritura, estar en los sacramentos que son los signos, las señales de Dios que tiene para nosotros. Bautismo y Santa Cena y la proclamación del Evangelio. Si estamos en esto, hermanos, estamos recibiendo las herramientas para resistir. Quienes no están en la palabra, quienes no disfruten de los sacramentos, especialmente de la Santa Comunión que Dios ha dispuesto, son los que están más propensos a caer entre los engaños de los mentirosos. El Señor nos dice: resistan. El Señor aquí en este pasaje nos recuerda: cuídense, cuídense. La advertencia está allí, amorosa, de parte de nuestro Señor, porque Él sabe lo que se avecina. Y lo que se avecina quizá no sea tan agradable para nosotros. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús es tan grande que Él nos advierte: cuídense de los que engañan. Permanezcan en Jesucristo. Esa es la clave.